Grabando. Bueno. Hola. Soy Javier Ares, más conocido como Happy. Pretendo con este vídeo pues, animar, sobre todo, animar a la práctica del yoga, en especial a una rama que es el pranayama, o control de la respiración consciente. Lo hago desde la humildad, lo hago desde conocimiento, la experiencia y la pequeña sabiduría que tengo al respecto de esta herramienta, ¿no? Una herramienta que no se usa todo lo que se debería, ¿no? En mis años como profesor de yoga y como alumno y como buscador un poco de esta filosofía, pues he visto que siempre ha sido poco usada. Es una herramienta muy precisa, es una herramienta muy potente, es una herramienta peligrosa también, ¿vale? Pero también te puedes morir de comer naranjas, te comes 200 de golpe y seguramente te mueres. Entonces, pues vamos allá. Si te animas a escuchar un poco, pues varios capítulos que haré para poder describir un poco de qué va esta técnica y cómo poder usarla con seguridad, ¿no? Muchísimas cosas, hay muchos libros, hay muchos autores, mucha gente que sabe muchísimo más. Yo intentaré, como os digo, pues ser un poco más práctico, llegarle a quien resuene con mi forma de verlo, de entenderlo y de vivirlo, ¿no? Yo creo que los consejos previos pues, son necesarios, ¿sí? Hay tantas prescripciones para hacer correctamente el pranayama que podría acabar con las ganas y el ánimo de cada uno, ¿no? Yo he montado, una de mi estudio, que tengo una cama también en el estudio, donde también hago terapias y otras cosas, básicamente para que veáis que pranayama realmente se puede hacer, nada, en 1 metro cuadrado, en cualquier lugar. Básicamente hay que tener unas pequeñas pautas, ¿no? Lo primero es una postura correcta, ¿no? Donde lo que se pide, si no tienes un zafu o un cojín de meditación, pues es básicamente tener la columna recta, ¿eh? Lo más importante, la base del yoga y la base de la salud es una columna higiénica, ¿sí? Para ello podemos tumbarnos, ¿sí? Podemos mantenernos en posición tumbada, que yo lo recomiendo más que empezar en sentados, pero puede ser en un sillón, ¿no? Lo importante es mantener esa columna lo más recta posible, ¿no? Pautas, como digo, previas, podría irme muchas más, ¿no? Pero sí que hay una que es muy destacable, que deberíamos de hacerlo con el mínimo de ayuno, es decir, no habiendo comido nada sólido, vamos a ponerle 2 horas, ¿no? Hasta que uno, por lo menos, más que hablar de horas, uno tiene que saber su sentir, conocer su cuerpo. Esto es una herramienta muy específica, muy individual, y lo que quiero decir aquí es que uno no puede venir pues con el estómago lleno, o acabar de comer, o acabar de merendar y ponerse a hacer pranayama. Hay horas del día más recomendadas, hay momentos del día, incluso del año, más recomendados para un tipo u otro de pranayama, pero sobre todo es sentido común, ¿no? O sea, el sentido común es como quien se pone a correr y quiere correr un maratón, pues bueno, tendrás que hacerlo progresiva, escalonadamente, y dándote un poco de margen para que no te acabes haciendo daño, ¿no? Entonces, básicamente, la pauta principal pues es esta, ¿no? No tener sensación de pesadez y que la energía, la sangre esté aquí abajo, ¿no? Una vez que has ido al baño, por lo menos a defecar, orinar y aliviar lo más posible pues toda esta parte, ¿no? Pues también contribuye y es ideal, ¿no? Después un espacio higiénico, ventilado a ser posible, que no te molesten bichos, que no te molesten insectos y bueno, pues que también el mundo quede detrás de la puerta, ¿no? Esto es para ir al presente, es para ir a la hora, no hay nada más sanador y recuperador que estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Y es muy importante para ir entrenando la mente, ¿no? Recordar que el pranayama básicamente es uno de las 8 ramas de yoga, ¿eh? No hay nada que tengamos más a la mano, todavía gratis, que la respiración. Todavía no nos cobran por respirar, ¿no? Respirar es gratis, respirar ocurre a cada momento, ¿no? Ocurre siempre, lleva ocurriendo. Tú has nacido aquí, has inhalado, ahí ha ocurrido algo mágico en el corazón, se han separado
los dos corazones que tenemos, la sangre arterial y la sangre venosa ha comenzado a circular, algo que no ocurría dentro del vientre materno, y en el momento que ocurre la vida, y ocurre ese momento mágico, y se separan las aurículas, básicamente pues ocurre la vida, duele, la mayor parte de los pulmones por primera vez cogen aire y desde luego es un shock, ¿no? Es aterrizar a este plano mundano y material de la vida, ¿no? Entonces, ese primer acto también será nuestro último acto en esta vida, ¿no? De hecho, expiamos, ¿no? Exhalando. La expiación viene a través de nadie se muere inhalando. Aquí te mueres exhalando, soltando, entregando, abandonándote, ¿no? Y la verdad que el yoga es eso. El yoga tiene una postura única, básica, que es savasana, que es la postura del cadáver, que es la postura de la muerte. El yoga nos enseña a morir. Si le tenemos miedo, si tenemos un tabú a la muerte, si la muerte no la integramos, como hacía, yo soy gallego y toda la tradición celta, básicamente los velatorios pues, eran algo muy característico de estas tradiciones que yo todavía viví en Galicia, ¿no? El ir a despedirse del abuelo cuando estaba en el lecho de muerte, o de la abuela, etcétera, etcétera. Y bueno, recordar, ¿no? Recordar que el yoga es uno de los 6 sistemas filosóficos de la India ortodoxos, uno de los 6 darshanas, y bueno, es para mí la filosofía que trabaja mejor con la respiración, ¿no? El Buda mismo, a través del Vipassana, también los que habéis hecho retiros de Vipassana o ciertas meditaciones, veréis que la respiración es vehicular, la respiración es que prácticamente lo es todo, ¿no? Dentro del yoga, la verdad es que estamos haciendo algo que es un poco un sacrilegio, ¿no? Es decir, el yoga tiene esos 8 brazos, esos 8 angas que se llama, y básicamente todo se fundamenta en los primeros. Los 2 primeros son yamas y niyamas. Yama y niyama son, básicamente es como la ética, por decir así, o básicamente es cómo nos relacionamos. Primero con lo exterior, sobre todo con nuestras relaciones con los demás, con el medio ambiente, con los animales, con el clima. Es la relación con el exterior, que debe ser correcta, y es como no le hagas al otro lo que no te hubieses hecho nunca a ti. Y después está también la relación con uno mismo, ¿no? Pues tiene que ver con la higiene, tiene que ver con el no mentir, tiene que ver con, bueno, una serie de preceptos básicos sobre que son la roca o lo que se ve debajo de la punta del iceberg, ¿no? Lo que nadie ve que tú estás practicando yoga cuando estás practicando yama y niyama, ¿no? Cuando estás preguntando, por ejemplo, Gandhi, que bajo el precepto de no mentir y de no violencia, ahimsa, que en verdad no serían negativos, en verdad tendría que ser defensa de la vida, y no mentir es defender la verdad, etcétera, etcétera. Pues básicamente esto que no se ve, que está debajo de la punta del iceberg, es la base del yoga. El tercer brazo, el tercer estadio es el más conocido, el más importado en Occidente, que es básicamente las asanas, las asanas o las posturas. Claro, sin lo otro, las posturas se convierten básicamente en un deporte muy sano, un deporte muy conocido, muy de moda en Occidente desde hace mucho tiempo, pero no dejaría de estar completo, ¿no? El siguiente paso, una vez que el yogi o la yogini se dedica a practicar estos 3 primeros brazos del yoga, pues sería empezar a realizar trabajos con el pranayama, el control de la respiración. Estos son los 4 brazos, por decirlo así, practicables, ¿sí? Luego volveré al pranayama, al cuarto brazo, pero básicamente por dejarlos un poco vistos, pues bueno, el siguiente brazo, que es el quinto brazo, pues se dedica un poco al control de los sentidos, pratyahara, ¿sí? Y luego está dharana, dhyana y samadhi, ¿no? Que es el más conocido, la iluminación, o bueno, ahí hay muchos estadios y tal, pero básicamente pues eso, de pranayama, de control de la respiración, control consciente, nos vamos un poco al control de los sentidos, ¿sí? Y después a la concentración, después a la meditación, y si acaso, eso no es practicable, pues entra uno en estado de samadhi o de iluminación, aunque sea temporal, muchos estados ahí, pero por tener una idea, ¿no? de dónde contextualizar y dónde encajar lo que hoy venimos a hablar, que es el pranayama. Entonces, volviendo al pranayama, que es prana y yama es como yama y niyama, es el control, control del prana.
prana es la energía, es el chi, es la energía vital, es el aliento de vida, es el orgón. En muchas tradiciones se ha llamado de muchas maneras, pero básicamente prana es energía. Nosotros tenemos unos sistemas energéticos, digestivos, respiratorios, un montón de... somos mente, somos cuerpo, somos alma o espíritu, como quieras entenderlo, pero básicamente lo que viene a trabajar en este estadio, el tercer estadio es el cuarto estadio, pues es el control de la energía. Por lo tanto, actúa muy directamente sobre el de nuestro sistema nervioso, y aporta mucha claridad mental. El músculo inspirador, por experiencia, el músculo más emocional, el músculo más espiritual de todos los que tenemos en el cuerpo, que son casi 700, he hecho 3 años de medicina tradicional china y he estudiado mucho de fisiología y fisiopatología, y es todo un mundo el que hay ahí, en huesos y músculos y demás, pero el más importante, en el sentido de que es una puerta de acceso o una puerta de comunicación entre la mente y el cuerpo, es la emoción, y la emoción la controla sobre todo la respiración, y la controla sobre todo un músculo que es como un diafragma, es como una campana, que cuando yo inhalo lo único que hace es crear un vacío y los pulmones se agrandan y entra el aire. Y cuando yo expiro, exhalo, la campana vuelve, se relaja, en este sentido vuelve a su posición inicial, comprime los pulmones como un pistón y vacía el aire. Siempre queda un aire residual porque nosotros tenemos una parrilla costal que es rígida y que protege a los pulmones están protegidos también por la pleura, y básicamente a partir de ahí sale el aire. Pero queda un aire residual que por eso es muy importante a veces sacar hasta el último, porque si no creamos un aire siempre viciado. Hay un residuo ahí. Entonces, este músculo inspirador que cuando yo tenso, cuando yo contraigo, básicamente hace esto, va hacia abajo y mete el aire. Y cuando lo saco, básicamente, para que tengáis el funcionamiento. Está insertado por aquí por las costillas y también en las vértebras. Bueno, es todo un sistema, pasa el esófago y pasa también la vena cava y aorta. Y básicamente, pues bueno, es un músculo muy emocional, las tensiones emocionales, relajar el diafragma. Cuando uno hace reflexología aquí, trabaja en estas partes, pues se nota mucho, ¿no? Las tensiones emocionales. Y entonces se puede trabajar de las dos maneras. Se puede trabajar de distensionar el diafragma, relajando el tema emocional, viviendo, expresando, siendo alguien, por decir así, asertivo con las emociones, viviendo las emociones. No es controlar las emociones, no hay que controlar la rabia, tampoco hay que dejarse llevar por ella ni dominar, pero hay que vivirla y expresarla, porque la emoción no es neutra, la emoción es una energía y nos ataca un órgano u otro. La tristeza ataca el pulmón, el estar tumbado ataca el pulmón. Todo el mundo lo sabe, lo que es salir convaleciente después de mucho tiempo en la cama, pues cuesta, ¿no? Parece que esto ha sufrido un montón, ¿no? Entonces, bueno, pues bostezar, yo es lo que más os animo, gemir, exhalar, sobre todo cuando estamos en estados alterados de conciencia, en trance, o bailando, o haciendo el amor, pues hay que liberar las emociones, sacar la rabia, y compartirla con los demás. Si no has sido capaz de expresarla en el momento y se te ha pasado, pues hay un momento de higiene. La palabra higiene viene de higienismo, del griego, la etimología de medicina. La medicina hipocrática se basa en la higiene, que es la base de la salud, es salud. Y básicamente todos ya sabemos lavarnos las manos. Hoy en día está muy de moda con esta pandemia que estamos viviendo ahora mismo, el coronavirus y demás, pero eso es algo que se descubrió hace muy poco, ¿no? Eso fue Ramón, nuestro premio Nobel ahora, que no me sale ahora, perdonar, de principios del siglo, fue casi el que descubrieron que habría que lavar las manos antes de hacer una intervención, ¿no? Ramón y Cajal, perdón. Y básicamente nosotros sabemos ducharnos, lavarnos los dientes, bueno, tenemos una higiene mínima que no dejamos pasar, porque después de compartir sin higiene corporal una semana, 10 días con tu seno familiar o con quien convivas, pues verás que te hacen el vacío y te apartan, ¿no? Eso está, quiero decir, instaurado en nuestra sociedad, pero eso es la base de la medicina. Pero también está la meditación. La meditación es la higiene de la mente.
perdonad que se me va el lío, y básicamente no todo el mundo ya trabaja con una higiene mental donde limpiamos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos también pueden ser, no voy a decir sucios, impuros y demás, pero sabes que pueden ser no potenciadores para los demás o maliciosos o lo que sea, y si nosotros no estamos presentes en el aquí y en el ahora y controlamos esa metralleta de pensamientos que a veces es el instrumento el que nos controla, pues básicamente si no meditamos no hay muchas maneras de hacerlo y nadie tiene por qué darse cuenta y no todo tiene que ser ortodoxo y como ponen los libros, pero evidentemente si no hemos practicado y no tenemos un control de nuestra mente nos domina, y sobre todo nos lleva a tomar decisiones en base al miedo, bueno, y ahí nos perdemos en la vida. Entonces, es por esto que es muy importante la respiración. La respiración está por todo, aparece en todo tipo de técnicas, todo tipo de trabajos de liberación, pero sobre todo liberación emocional, ¿no? Siendo más ortodoxo con el yoga y con el pranayama en sí o la respiración consciente, como te decía, hay 4 estadios. Hay un estadio que es el yoga, la respiración en el yoga comienza por la exhalación. Lo primero es exhalar, lo primero es vaciarse, lo primero es aprender a sacar todo el aire. Después hay que aprender a abandonarse y dejar que el aire entre. Nosotros imaginaos que vivimos en una gran placenta, es como la Tierra, ¿no? La Tierra tiene una atmósfera, toda esa atmósfera donde hay oxígeno y que todos compartimos, que no es de nadie, es que nos mantiene unidos. El aire no es de nadie, no es propiedad de nadie, como no es el agua, como es la tierra. Perdón. Entonces, básicamente, hay que pensar que esto es nuestro aliento de vida, nuestro aliento vital. Es la energía número 1. Sabéis que podemos estar mucho tiempo o bastante tiempo sin comer y sin beber. Y ahora lo estamos viviendo casi sin tocarnos, sin salir a la naturaleza, ¿no? A estos alimentos más sutiles que el hombre necesita. Pero respirar es cuestión de minutos para la mayor parte de los humanos y no para todos. Es cuestión de segundos o de minutos. Si tú dejas de respirar o no puedes respirar, chao, chao. Lo que pasa es que hay un dato que siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? No te puedes suicidar, no puedes abandonar este mundo dejando de respirar. Y si no, te animo a hacer la prueba. Deja de respirar, ¿eh? Aguanta todo lo que puedas, ¿eh? Todo lo que puedas, y verás como es imposible, no te vas a morir. Como mucho, el más temerario llegará a caer inconsciente, pero te despertará alguien, te despertarás tú o aparecerás en un hospital, pero es imposible. La vida no te deja salir de aquí, porque la respiración pertenece al espíritu. Entonces nosotros ten en cuenta que respiramos conscientemente, inconscientemente. Respiro mientras hablo, mientras os llevo hablando todos estos minutos, respiro mientras hago el amor, respiro mientras corro, respiro mientras pienso, respiro mientras cocino, respiro mientras hago otras 5 o 17 cosas a la vez, como está de moda hoy en día. Entonces la respiración pertenece al sistema nervioso que va en automático, al simpático y al parasimpático. O sea, trabaja en los dos, equilibra los dos, puede potenciar uno u otro, depende del tipo de pranayama que hagamos, porque hay infinidad de pranayamas, infinidad de técnicas, que yo no sé a lo que voy a entrar ahora, sino a unas pautas mínimas previas para que ya son pranayamas, ya son trabajo con la respiración consciente. Y sin embargo, maravillate, quiero que te maravilles con lo que es esto, ¿no? Y con el diseño que tiene todo el sistema respiratorio y cómo es el que le aporta y rejuvenece la sangre, ¿no? Hay un intercambio gaseoso allí en los alveolos, pero básicamente es una pasada entender que yo lo puedo controlar, yo puedo dejar de respirar y volver a inhalar. Oh, exhalar y ser muy consciente y trabajar con ello. En plan, artes marciales o lo que sea, pero básicamente la mayor parte de nuestro tiempo nosotros no somos conscientes o no estamos conectados o no dirigimos, no controlamos la respiración. Y lo que pretende el pranayama es que un tiempito, que aquel que pueda dedicarle 5 o 10 minutos al día, todos los días, 2 veces a la semana, lo que sea, un mínimo, para ver cómo estamos también emocionalmente, para ver qué ocurre ahí y para poder trabajar en una dirección correcta y no que se nos
se nos eche el mundo encima, ¿sí? A través de todas las presiones y todos los ambientes emocionales y mentales que hay por ahí y que a veces llegamos a casa y no nos damos una ducha, que también es una limpieza del cuerpo y energética, pero el pranayama, para poder ir a dormir, para poder sacar todas estas tensiones del cuerpo, de la mente y del espíritu que no puede hacer la respiración, pues bueno, me parece un regalo, ¿no? Lo poco que necesitas saber, cualquier libro de yoga medianamente hecho, muchos tutoriales seguro que hay iguales, mejores que los míos. Yo simplemente, ya os lo he dicho, desde la humildad, pretendo animar a la gente a trabajar con este recurso, que lo tienes al alcance todos los días, lo tienes siempre presente contigo, siempre puedes volver a la respiración, siempre te animaría a volver a la respiración, sobre todo cuando alguien, un acontecimiento te altera. ¿Cómo te puedes calmar? ¿Cómo te puedes energetizar? ¿Cómo puedes, si eres actor, trabajar? Lo saben muy bien los actores, los cantantes, ni os digo, sobre todo los que hacen ópera y demás, ¿no? Que proyectan la voz, oradores, profesores, ¿no? Que deberían de trabajar con esta técnica, ¿no? O con este recurso, que insisto, es gratis, está a la mano siempre, nos permite volver al presente, que es aquel lugar donde siempre nos podemos regenerar, siempre podemos volver a nuestro centro. Y os podría estar contando muchísimas más cosas del pranayama, pero íbamos por la primera, que básicamente es que lo importante es exhalar. De las 4 partes básicas, la primera es la exhalación. Exhalar, aprender a vaciarse. Cuando trabajamos, cuando ejercitamos esto, exhalamos. Y forzamos sin miedo, poco a poco. Hay músculos que están agarrotados, hay bueno, tejido que está un poco elástico y hay que ir poco a poco, pero lo primero es exhalar. La segunda fase, que te animo a ir probando más poco a poco, con más cuidado, pero que es inevitable dentro de lo que es el pranayama, es la retención, lo que se llama un kumbhaka. Y es una retención después de la exhalación. Esto no es difícil, pero a alguna gente le puede provocar angustia, ¿no? Pero está muy bien trabajarlo. Entonces se retiene un poquito, se es consciente de esa pausa, se observa qué ocurre en el cuerpo, qué ocurre en la presión del corazón o del riego sanguíneo, y luego se inhala. Se inhala a tus máximos. Vuelves a inhalar, te llenas bien, y ahí vuelve otra kumbhaka, otra retención, donde volvemos a la observación y damos tiempo a ese intercambio, porque el oxígeno, es como os decía, el oxígeno cuando entra, si no le damos tiempo a que permee con los capilares, a través de los alveolos, con el corazón básicamente, y no hay ese intercambio, y yo te entrego CO2, tú me das oxígeno, y yo puedo ya salir al torrente sanguíneo a través no de las venas, porque viene por las venas y se va por las arterias, esa sangre rica en oxígeno, porque acaba de pasar por ahí, por ese intercambio gaseoso. Si no hay un tiempo, todo ese volumen de aire, que puede ser 3, 4, 5 litros, pues no hay intercambio. El aire que queda aquí arriba no llega a permear por el árbol pulmonar y por lo tanto se desperdicia. Entonces un aire metido que no uso, entra el oxígeno y vuelve a salir, ¿no? Entonces dar esa retención posterior a la inhalación vale para dar ese tiempo. Como beber un zumo de naranja y te lo bebes, te lo tragas y no lo degustas en la boca. Las papilas gustativas prácticamente no se han enterado, ¿no? Entonces, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Y luego acaba el ciclo otra vez con el uno del siguiente ciclo, que es la exhalación. Entonces estas son las 4 fases. Primero exhalar, siempre comenzamos a contar o a trabajar desde la exhalación. Pasa nada si no se hace esto, pero el yoga lo dice así, lo dice por muchas razones. Exhalo, es lo primero que hay que aprender. Después hay que aprender esas pequeñas retenciones. Esto en la vida diaria y se te va a olvidar y no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder controlar. Y da igual, cuando estamos trabajando aquí hay que trabajar mínimamente con estas pautas, ¿no? Habría otras pautas, como son los cerrojos, las bandas energéticas, y todo está bien mientras no fuerces. El pranayama es para todos, ¿sí? Lo único que debería de empezarse con guía, debería con un profesor, con alguien que te guíe, que te controle,
que no te pases sobre todo, que tampoco te quedes corto y no pierdas la inversión de tiempo que haces en ello, ¿no? Pero eso, date margen, sentido común y irás tranquilo, ¿no? Entonces, parte de lo que no podemos olvidar es esa columna recta, ¿vale? Elemento ligeramente metido, porque así ocurre una de las bandas, la que es Jalandhara banda, ¿eh? Nos escapa la energía por los centros sutiles, ¿eh? Por la coronilla básicamente. El Mula banda, por explicarlo, es cerrar ano, genitales, ¿eh? Y ombligo un poco hacia adentro. Eso es básicamente Mula banda y la otra banda pues ocurre aquí a la altura del diafragma que se mete, pero solo si lo sabes o que sepas que existen, yo no trabajaría ahora mismo con ellas, lo que haría es no pasarme en los tiempos y en las presiones. Pauta básica de siguientes es que quiero que lo entiendas antes, que nosotros tenemos 3 sitios donde respirar. Básicamente las personas que respiráis o que respiran o que a veces en determinadas circunstancias, que no está mal, que es natural, respiramos aquí arriba, es lo que se llama respiración clavicular, es la respiración del miedo. Lo que está mal es respirar siempre ahí. Yo, si oigo un ruido en mi casa, es por la noche y se supone que no debería venir nadie, y viene un ladrón o varios, y me explico, yo me levantaré sigiloso, no hay ruido, no quiero que se me escuche el respirar y básicamente voy con miedo. El miedo provoca una agudeza de los sentidos también, bueno, está bien, pero circunstancialmente, pero no puedo respirar con miedo. Y esto ocurre en las dos cosas. Si tú tienes un mal hábito de respirar y respiras siempre ahí, no respiras a profundidad y no te llenas y no te dejas llenar por la vida, pues tendrás miedo. Y si estás siempre en situaciones de miedo, porque vives en un país que tiene pues, esas circunstancias, o en un barrio, o en un contexto X, pues básicamente ese miedo hará que tú respires ahí, y acabes respirando ahí si no eres capaz de tú empoderarte en la vida. Entonces, esa es la respiración clavicular, es superficial, es asociada al miedo. Y la segunda, que es la más común, es donde respira casi todo el mundo, es la respiración del yo, del ego, es la respiración que se queda aquí, ¿no? O sea, yo, que vamos todos, todo el día con el ego, yo, pues esto es el estar aquí y no bajar aquí a los abdómenes de gimnasio, los abdómenes, me explico, las tensiones de ahí, pues básicamente hacen que esta zona de aquí, que es la más importante, abdominal, por debajo del diafragma, esté paralizada. Porque, insisto, el diafragma tiene que hacer esto. Entonces tiene que haber espacio aquí y tiene que poder crear espacio en las vísceras. Básicamente tienen que poder desplazarse, por eso se echa el abdomen hacia adelante. Los chinos dicen que en verdad respiramos por los talones, porque los chinos asocian al pulmón como el órgano más grande del cuerpo. El pulmón es la piel, los poros, respiramos por la piel, incluso debajo del agua. Entonces, ellos dicen que cuando respiremos, sobre todo cuando se trabaja de pie, tai chi, qigong, se respira con los talones en contacto, por ahí. Es como todo el cuerpo se oxigena, se llena de prana, todo el tiempo, todo el cuerpo está en contacto con la energía vital que nos nutre. El aliento de vida, que os decía. Entonces, es importante que esta zona esté suelta. Hay ciertas emociones que aprietan estas zonas de aquí, hay ciertas modas, hay ciertos estereotipos, como os digo, estas tablas de lavar, de abdominales que tiene mucha gente de los gimnasios, pues básicamente hacen que creen una higiene terrible y que nos mantengan como mucho en el miedo o en el ego. Y de ahí hay que pasar, ahí hay que trascender. Esto es lo que más os animo, ¿no? Y es a que podáis eso, liberar con cualquier suspiro, bostezo, aullido, bramido, gemido, todo lo que salga por ahí es liberación, y básicamente que el estómago permita al diafragma empujar las vísceras, claro, no tienen hueco, tocan con el diafragma inferior y básicamente salen proyectadas hacia adelante, y es por eso que nos animan a sacar la pancha, pero para que entiendas fisiológica o mecánicamente qué ocurre, para que lo puedas visualizar mentalmente y entrar dentro de tu cuerpo y apoyar todo este movimiento, es el diafragma que empuja las vísceras, ellas pegan tope abajo y salen proyectadas hacia adelante. Y por lo tanto,
ocurre la respiración del ser. La respiración, perdonad que se me va la cámara, la respiración plena, íntegra. Y eso es lo más fundamental. Ahora que me siento, y perdonad, es muy importante para mantener una postura recta que las rodillas estén por debajo de la pelvis. Cualquier altura que te puedas poner, algo alto donde apoyarte, buscas tu comodidad, puedes poner algo calentito por aquí para que no te, así no te sientas, yo qué sé, con frío, que nada que te disturbe el cuerpo, tiene que estar totalmente relajado y olvidarte. Las manos relajadas, así estamos como más receptivos, más abiertos, así estamos como más cerrados, se usa mucho Chin Mudra. Y lo que os digo, la respiración del ser, eso es el primer estadio, el primer trabajo con el que os animo a dejar, ¿no? A esos 4 estadios, exhalar, primero comenzar por exhalar, sacarlo todo, vaciaros. Pequeña retención, sin prisa, observando esto, y sobre todo cuando acabes la práctica observa el corazón, observa el corazón no se puede alterar de más, ¿no? Y cuarto estadio, una vez que inhalo, retención. Espalda recta, higiene, como si te tiraran de aquí de un hilito. Aguantas un poquito y sueltas y exhalas. Inhalo, retengo, perdón, en vacío, inhalo, retengo en lleno, exhalo, completo, me vacío completamente, retengo un poco, vuelvo a inhalar, retengo, exhalo. Al exhalar, si quieres, puedes meter el abdomen. Al inhalar, empieza la respiración desde abajo. Es desde abajo desde donde tiramos la respiración. Se llena la pancha, luego se va llenando el pulmón de abajo arriba y todo este aire residual que os hablaba antes se va, se recicla, se renueva acá y entra mucha más energía. Somos mucho más eficientes respirando de esta manera. Y continuamos con esa inhalación plena, completa. Hay que llenar la parte de abajo del pulmón, hay que llenar, que ya se suele llenar, pero que a veces queda aire residual ahí. La parte de la parrilla intercostal debería de irse hacia los lados, debería abrirse un poquito, y la parte de la clavícula, lo último que se llena. Sigue respirando hasta que no puedas más. Aguantas. Y ahí buscas relajación. En esas retenciones, llamadas kumpakas, buscas relajar todo. Esto ayuda a clarificar la mente, esto te da mucha claridad mental también, pero básicamente estamos primero en el cuerpo, que es lo más fácil de sentir, lo más denso, lo más necesitado normalmente, y vamos a trabajar el tiempo que quieras hasta que me anime a hacer este siguiente vídeo de introducción, de ánimo a este recurso. Ya no quiero hablar en términos yógicos del pranayama, respiración consciente, que tenemos al alcance gratuito. Y no tengas miedo a respirar incluso aire. Evidentemente tengo un aire limpio, que corra el aire, que hayas aireado, pero ten en cuenta que sale la negatividad, de la contaminación, de los metales pesados, de todo lo que pueda haber. Nosotros también tenemos la capacidad de filtrar y de eliminar. Evidentemente, si puedes ir a la naturaleza, pues mejor que mejor, a un aire prístino y limpio como tenemos aquí en Menorca, pero bueno, yo te animo a ir probando y que sea regular y que inviertas un poquito y que esto lo puedes hacer a microminutos. Puedes hacer 1 minuto de pranayama o 8 respiraciones, o como tú, invéntate aquello que te valga para ti, ¿vale? O cuando vuelvas en el coche, o cuando andes en el metro, o practícalo con tus niños, me explico, pero esto lo puedes hacer en diferentes momentos del día. Casi nadie se tiene por qué enterar, pero evidentemente te puedes tumbar en tu lugar armónico que tengas tranquilo, te puedes poner en postura recta así sentado y nada más, un poco de práctica, un poco de tesón y sobre todo continuidad, comprometerse un poquito de tiempo para ver esto. Una vez que domines, esto es como una bicicleta, o sea, al principio cuesta, ¿no? Te dan una bici, bueno, te tienen que explicar qué es a lo que estoy yo hoy, ¿no? Pues estos son los frenos, esto es la cadena, esto es un pedal, aquí es el asiento, aquí te sentarás, ¿no?
pues ahora estamos un poco en esta fase. Te estoy presentando la bicicleta es chula, es amplia, es compleja, tiene su mantenimiento, hay sus especialistas, tal, pero bueno, lo importante ahora es que es un regalo de la vida. Los regalos de la vida hay que agradecerlos, hay que ser conscientes de ello. Esto tiene que ser diario, hay un momento al día que tienes que bajar la cabeza debajo del corazón, ¿no? Sublimar la cabeza al corazón, vivir desde el corazón y hacer algo por ti, que es lo importante, por ti. Sé un poco egoísta, encuentra esos ratitos, ¿vale? Micro ratitos o espacios dedicados plenamente al pranayama, y sobre todo yo después, imprescindible, prácticamente imprescindible cuando haces una práctica dilatada en el tiempo, relajar, relajar. Como si se cae el mundo, tú te tomas luego 1 o 3 minutos donde no haces nada, donde observas, donde vas un poco para adentro, más en estos momentos que si no puedes ir afuera, ve adentro, ¿no? Tendría que ser nuestro mantra. Sé positivo, buen descanso, buena salud. Bueno, ya iremos haciendo más vídeos desde aquí, desde el canal de Ser Tú Mismo de Javier Ares, ¿vale? Y un abrazo a todas, que estéis bien y